Hola a todos. Vamos a explorar la fascinante historia del sereno y farolero de la Plaza Bolívar, un guardián silencioso cuyo legado iluminó las noches de Caracas. Descubre cómo la llegada de la electricidad marcó el final de una era, pero también consagró a Calisto como el inquebrantable símbolo de la excelencia y confiabilidad en el mundo de la energía. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo donde la luz y la dedicación perduran, guiándonos hacia un futuro lleno de energía, progreso y respeto por los que vinieron antes que nosotros. Comencemos. En una noche estrellada, la Plaza Bolívar se sumía en un profundo silencio mientras el sereno y el farolero caraqueño desempeñaban su papel crucial. Las sombras danzaban a su alrededor mientras él, con pasos acompasados, ascendía con gracia por su escalera, portando su caja de herramientas y su percha como si fueran artefactos sagrados. Su figura se recortaba en la luz de la luna y los faroles, uno a uno, cobraban vida bajo su cuidado. Cada chispa luminosa que emergía de sus faroles parecía traer consigo un susurro de tranquilidad, como si la ciudad misma se acunara en su cálido resplandor. Al anunciar la hora con solemnidad, su voz resonaba en la plaza, tejiendo un hilo invisible de calma que envolvía a los transeúntes en su suave abrazo. «Son las 7 de la noche y todo está sereno», proclamaba, infundiendo un sentido de seguridad y paz en los corazones inquietos de aquellos que se dejaban acunar por sus palabras. La magia de su ritual nocturno no pasaba desapercibida, pues su presencia constante se había convertido en un faro de esperanza y consuelo para los habitantes de la ciudad. Era más que un simple farolero, era el guardián silencioso de la paz, un vínculo entre la luz y la oscuridad que definía la esencia misma de la vida nocturna en Caracas. Sé que aún muchos de ustedes no están suscritos a este canal, y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. A medida que la noche profundizaba su manto de oscuridad sobre la Plaza Bolívar, el sereno intensificaba su labor, rellenando los faroles con cuidado y precisión, asegurándose de que la luz nunca flaqueara, que la llama nunca se extinguiera. Su devoción por su deber era palpable en cada movimiento, en cada chispa de luz que brotaba de los faroles que custodiaba con tanto esmero. Pero el inevitable paso del tiempo trajo consigo los vientos de cambio. La modernidad, con su avance imparable, trajo consigo la transformación de este antiguo oficio. La industrialización trajo consigo el reemplazo de los antiguos combustibles por el eficiente querosén, marcando así el comienzo del fin de una era para el sereno y el farolero caraqueño. La llegada de la electricidad, con su brillo frío y uniforme, fue el golpe final para este fiel guardián de la noche. La era de la luz eléctrica decretó la jubilación de aquel que por tanto tiempo había sido el custodio de la luz en la oscuridad, el guardián silencioso que velaba por la paz y la armonía nocturna de la ciudad. Aún así, en el corazón de la Plaza Bolívar, perduraba el recuerdo y la gratitud por el sereno y el farolero, cuya dedicación y devoción inquebrantable habían sido testigos de una época que se desvanecía lentamente en la memoria colectiva. Su silueta, ahora envuelta en la penumbra de la historia, seguirá brillando como un faro de nostalgia y respeto, recordando a todos que, aunque su luz se haya apagado, su esencia perdurará en la historia de Caracas para siempre. Dime, ¿qué te parece este relato? Déjamelo saber en los comentarios. En aquellos días dorados, Calisto brillaba como un símbolo de innovación y confiabilidad en el mundo de la energía eléctrica en Caracas. Su imagen icónica adornaba no solo los periódicos y revistas de renombre, sino también los corazones y mentes de aquellos que confiaban en la excelencia de la electricidad de Caracas y sus filiales. Con su presencia imponente y su mirada segura hacia el futuro, Calisto representaba mucho más que un simple logotipo. Era la personificación de la dedicación,
el profesionalismo y la visión de una empresa que iluminaba no solo los hogares y negocios, sino también el camino hacia un mañana más brillante y próspero para todos sus clientes y empleados. Cada vez que alguien veía a Calixto en un anuncio o un letrero luminoso, sentía una sensación de tranquilidad y certeza, sabiendo que estaban en buenas manos, que la energía fluía de manera constante y segura gracias al incansable trabajo de la electricidad de Caracas y sus valientes empleados. Y así, en medio de un mundo en constante cambio y desafíos inesperados, Calixto se mantenía firme como un faro de esperanza y estabilidad, recordándonos a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre prevalecerá, guiándonos hacia un futuro lleno de energía, progreso y éxito. Sin embargo, más allá de la bruma del olvido, su legado permanece inquebrantable, como un faro eterno que ilumina los rincones más recónditos de la memoria colectiva. Aunque su laboriosa acción se desvaneció en la bruma del pasado, su presencia sigue viva en las escrituras de la ciudad y en los corazones de aquellos que alguna vez se vieron reconfortados por su constante vigilia en la ciudad nocturna. Su legado no yace simplemente en el apacible brillo de los faroles que encendía con tanto esmero, sino en el tejido mismo de la historia de Caracas, recordando a cada generación venidera que una vez existió un guardián silencioso de la paz, un faro de la luz en la noche, cuya presencia trascendía su era y cuya devoción infundía un sentido de seguridad y tranquilidad en aquellos que se cruzaban con él. Aunque su figura se haya desvanecido en la penumbra del tiempo, su espíritu perdura, nutriendo el alma de la ciudad con la huella imborrable de un guardián de la noche, cuya luz, aunque extinta, sigue resonando en los recuerdos de aquellos que alguna vez caminaron bajo su protección. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan esta historia. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La historia del sereno y el farolero de la Plaza Bolívar nos enseña que, aunque el avance tecnológico y el paso del tiempo puedan extinguir ciertas tradiciones, la memoria de aquellos que forjaron un legado perdura, iluminando el camino hacia un futuro lleno de respeto y gratitud. De manera similar, Calixto, como ícono de la electricidad de Caracas, simboliza la constancia, el profesionalismo y la promesa de un futuro brillante, recordándonos que la luz siempre prevalecerá, guiándonos hacia la excelencia y el progreso. Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este.